Bueno, pues es un gusto encontrarnos aquí con el alcalde electo de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, que tiene un ambicioso programa de deportes para la Coyoacán, y en especial del boxeo, un programa de 11 puntos donde destaca el Salón de la Fama y el paseo de los boxeadores, de los campeones mundiales. Platíquenos un poco al respecto. Fíjate que gracias por esta gran oportunidad que me dan de estar aquí en tu medio. Para mí es muy importante, independientemente de la seguridad, del problema del agua, la educación, el deporte y la cultura. Y hablando del deporte, el día de hoy nos presentamos aquí con nuestro amigo Mauricio Sulaimán y tenemos pensado que un paseo de los campeones y un Salón de la Fama es aspiracional para nuestros niños, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos. Motivo por el cual ellos, al ver que hay un campeón mundial aquí en México, a ver que una persona logró títulos y establecerlos aquí en el Salón de la Fama, tanto en el paseo, me parece que son aspiracionales y esto nos puede ayudar a que los jóvenes se motiven y entonces busquen el deporte en lugar de buscar otras cosas. A nosotros nos gustaría tener un Coyoacán seguro y por eso el deporte es parte de esto mismo. En lugar de que un chavo o una joven se tire al vicio, mejor que hagamos deporte, y el box es parte importante y tenemos un gran aliado que leímos la idea en conjunto, establecimos una ruta crítica y estoy seguro que 11 puntos son muy ambiciosos, pero tenemos que comenzar por el primero y tenemos que trabajar muy duro para tener un Coyoacán cultural, de deporte y seguro. El Salón de la Fama es algo que no existe en la Ciudad de México, que podría hacerse una realidad aquí en Coyoacán. Me parece que debe ser una realidad. Yo insisto, es un tema aspiracional y también un tema turístico. Imagínate tú, vienen de otros países del mundo y quieren conocer qué es México. Así como cuando tú vas a otras partes y ves el Salón de la Fama del béisbol, nosotros hemos tenido muchas campeones y campeones del mundo aquí en Coyoacán, en México. ¿Por qué no decirle a los extranjeros, a personas que vienen de otros lugares de la República Mexicana, miren, este fue Sal Sánchez, este fue Pipino Cuevas, Julio César Chávez, el Canelo, ¿por qué no eso? Entonces a mí me parece que es muy importante que Coyoacán, al ser cuna de la cultura, no nada más de la ciudad, sino de México, pues tengamos aquí el Salón de la Fama. Licenciado Giovanni, una pregunta, ¿para cuándo usted asume responsabilidades de la alcaldía y después de asumir estas responsabilidades, para cuándo podría empezar a plantear con bases y hechos estos 11 puntos que ha planteado el día de hoy con el licenciado Mauricio Sulaimán? Mira, déjame comentarte algo muy importante. Nosotros desde el minuto número 1 que ganamos, comenzamos a trabajar. ¿Qué empezamos a hacer? Recorridos ciudadanos para ver qué problemática hay, un bache, una luminaria, saludando a los vecinos, agradeciéndoles la confianza y también diciéndoles a los vecinos que no nos tuvieron la confianza, que no se preocupen, que vamos a gobernar para todos, vamos a hacer un gobierno incluyente. Pero también nosotros estamos estableciendo cuál es nuestro plan con método de gobierno, eso es muy importante. Nuestro gobierno va a tener visión humana, pero nosotros desde el día número 1, que va a ser el 1 de octubre que tomemos protesta, vamos a comenzar a trabajar. Y también sobre estos puntos, déjenme comentarles que esta fue la primer plática que tuvimos con el señor Mauricio Sulaimán, que la iremos transformando en hecho de gobierno. Por eso el día de hoy no tenemos una fecha en concreto, porque hicimos el primer dibujo de lo que va a ser el próximo gran epicentro del boxeo en México. Y no sé cuánto tiempo vaya a tardar, pero yo sí quiero dejar un legado. Que digan, oye, nosotros queremos ser boxeadores y queremos ser campeones del mundo. Pues ahí está Coyoacán, en donde tenemos a los mejores entrenadores, en donde tenemos las mejores instalaciones, y ahí, si nosotros vamos a chambear, vamos a ser campeones del mundo. Señor Giovanni, Efraín Juárez, un hombre que ha trabajado incansablemente por el boxeo en Coyoacán, ¿seguirá al frente del boxeo para impulsar ese semillero que quiere ser aquí en la alcaldía? Sí, nosotros en conjunto con Efraín, en conjunto con Mauricio, obviamente, vamos a establecer ruta crítica de cómo se debe de trabajar para lograr esto. ¿Estás de acuerdo que nosotros nos estamos juntando con los expertos?
¿sí? ¿Para qué inventamos el hilo negro? Si aquí tenemos de aliados a las personas que saben y que son reconocidos a nivel mundial. Entonces, tenemos que tener alianzas estratégicas para que esto pueda ser un hecho. Perfecto. Bueno, pues de verdad que solamente nos queda agradecerle sus palabras, licenciado Giovanni Gutiérrez, para Boxeo de Knockout Informa. Que vengan muchos éxitos para la alcaldía y para la ciudadanía. Y vamos a darle un knockout a la delincuencia. Muchas gracias. Gracias a usted. Hola, les saluda su amiga Carla Pulido y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de Boxeo de Knockout Informa. No olviden suscribirse aquí. Les mando muchísimos besos y buena vibra.